Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido una vez más a su programa Un Tiempo con Dios. Acá estamos nuevamente, ya 2 de agosto, para la gloria del Señor, ya en este tercer trimestre, ¿no, hermana? De este año 2025, damos la gloria, damos la honra, la alabanza a nuestro Dios creador, Dios del cielo y de la tierra, Dios que todo lo puede, todo lo hace. Y estamos una vez más acá, verdaderamente alegres, gozosos, porque el Señor nos ha permitido un día más, el Señor nos ha regalado un día más de vida, el Señor nos ha entregado en nuestras manos el poder ver nuevamente un amanecer más, poder ver nuevamente nuestra vida en esta tierra, y creemos firmemente de que Él tiene el control de todo, creemos firmemente de que Él es el Señor, Él es el Padre, Él es el Creador, como lo hemos venido conversando en todos estos programas. Hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén, hermano, muchas gracias. Siempre es un gusto, siempre es una alegría poder ser instrumentos de Dios, ¿no? En todo tiempo es bueno compartir la palabra de Dios, porque así también nosotros a la vez nos fortalecemos con la palabra, y así también somos de bendición para otras personas, ¿no? También le damos la bienvenida a todos los que están conectados en el Facebook. Pueden poner ahí sus saludos, pueden seguir comentando mediante vamos desarrollando el tema. Pueden ir comentando si tienen preguntas, consultas o algo que tengan ahí, alguna duda, pueden mencionarlo en el Facebook, ¿no? Igual saludos a toda la iglesia Kairos que nos está viendo, y sigan conectados en el programa. Amén, así es. Todos los que están por allí se están conectando a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook también. Recuerden que estamos tanto en el Facebook del canal JRTV Canal 10, y estamos en el Facebook también de nuestra Iglesia Apostólica Kairos, ahí en compartidos. Y sabemos que el Señor se glorifica de una manera especial el día jueves, ¿no? Saludamos al hermano Jorge, que estuvo presente el día jueves acá en el programa. Un programa verdaderamente nutrido, un programa donde hubo palabra del Señor, un programa donde desde allá donde yo estaba observando, ministraba el mensaje de la palabra que se estaba llevando. Y por esa razón el día de hoy vamos a darle la continuidad a ese tema de el verdadero Dios, ¿no? El nuevo Dios. Y es importante que nosotros podamos asimilar esta información, es importante que nosotros podamos entender que verdaderamente existe un Dios verdadero. Y cuando hablamos de verdadero Dios, no quiere decir de que es un Dios que recién está saliendo, no quiere decir que es un Dios que apareció ayer de la nada, no, es un Dios que viene desde el principio hasta el fin. Es un Dios eterno, es un Dios atemporal, es un Dios que siempre ha existido, simplemente que muchas veces nosotros en nuestros afanes, muchas veces nosotros en nuestra vida diaria no le damos la oportunidad de conocer a Dios, no nos damos esa oportunidad de experimentar verdaderamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, verdaderamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. No le damos la oportunidad, porque la palabra nos dice clara, ¿no? No contristéis al Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas, pero nosotros no le damos esa oportunidad. Entonces, a lo mejor nos preguntamos, ¿no? ¿Pero quién es ese verdadero Dios? ¿Pero por qué un verdadero Dios? ¿Acaso yo no sigo o no sirvo a un Dios verdadero? Y es que muchas veces, para entrar un poco más simplistas en estos términos, muchas veces nosotros le damos mucha más importancia a otras cosas que a Dios. Entonces, todo eso que esté sumamente importante en tu corazón, todo eso que nosotros colocamos en más importancia en nuestras vidas, pasa a convertirse en un Dios para nosotros. Ejemplo, el trabajo, el dinero, el amor, la familia, todo lo que nosotros coloquemos por encima, en alta estima, todo eso pasa a ser muchas veces como un Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a depender básicamente de esas cosas. Cuando el Señor dice que debemos depender de Él, debemos depender de que Él es un Dios creador, de que Él es un Dios de amor, de que Él es un Dios que nos ha entregado la vida. Y desde el principio lo conversaban el día jueves, ¿no? Veía el programa y conversaban de todos esos atributos que tenía Dios o que tiene Dios, todos esos atributos, y veíamos que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios
que existe desde el principio y es hasta el fin, un Dios sobrenatural, un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, tantos atributos que tiene Dios, ¿no? Y es maravilloso cuando analizamos esta palabra, cuando estudiamos a profundidad la palabra del Señor, porque llena nuestra vida, llena nuestra alma, llena nuestro espíritu, nos llena a nosotros como personas, porque empezamos a entender, oye, verdaderamente yo necesito de Dios. Entonces en esta mañana les hacemos esa pregunta desde acá, ¿no? Tú que nos estás viendo, para que reflexiones tú allí en tu corazón, ¿qué Dios estás sirviendo? ¿A qué Dios estás adorando verdaderamente? ¿A qué Dios estás tú anhelando, buscando, respetando, amando, sirviendo? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios en esta mañana? Hazte esa reflexión para ti allí en tu hogar, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, esposa, con tus padres. Háganse esa pregunta allí ustedes en el hogar, porque es importante que nosotros podamos entender y decir, oye, verdaderamente ¿a qué Dios estoy sirviendo yo? ¿Verdaderamente estoy sirviendo a un Dios verdadero o estoy sirviendo o me estoy engañando a mí mismo creyendo que estoy sirviendo a Dios, cuando en realidad mis afanes, mis apegos, mis situaciones me llevan a dejar a Dios de un lado y empezar a desenvolverme de manera humana y natural acá? Sabemos que tenemos una vida natural, pero el Señor, lo hablamos en los programas pasados, nos invita a una vida espiritual, ¿no? Entonces es importante que nosotros toda esa información, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, sábado, hasta este día, todo lo que hemos visto, si tú no has visto los programas anteriores, te invitamos a que puedas darle una visualización a todos los programas anteriores que están tanto en todas las redes sociales ya colgados nuestros programas anteriores, para que podamos llevar ese hilo, ¿no?, de información, porque acá venimos paso a paso analizando la palabra del Señor. Hablamos del nuevo nacimiento, hablamos de la justificación, hablamos ahora del verdadero Dios. ¿No, hermano? Amén, hermano. Para recordar un poco, ¿no?, el tema que estábamos hablando el día jueves, esta es la continuación, la segunda parte, ¿no? Hablamos de ese nuevo Dios, de un Dios que estás iniciando, ¿no?, a conocerlo. Para los que aún no conocen del Dios que estamos hablando, ¿no?, le invitamos a que puedan escuchar, a que puedan tomar en cuenta esto, porque es bueno y es importante que conozcan a este nuevo Dios, porque es el verdadero Dios. Y no solamente lo decimos nosotros, no es solamente a palabra, es la palabra de Dios quien nos menciona eso, que nos enseña, ¿no?, sobre ese verdadero Dios. No ha salido de nuestros pensamientos, sino que esto, aquí en la palabra de Dios, es donde encontramos a ese verdadero Dios y sus atributos, y es donde cómo lo vamos a conocer, ¿no? Por eso quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Salmos 90, capítulo 90, versículo 2. Amén. Y dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Dios, que uno de sus atributos es que Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios es el alfa y el omega, es el principio y el fin de todo, ¿no? Dios es un Dios atemporal. Dios no tiene nuestro tiempo. Nosotros tenemos un tiempo limitado, un tiempo corto, un tiempo largo, pero todo es limitado. En cambio, Dios no tiene no es el mismo tiempo que nosotros tenemos. Dios es un Dios sin límites, es un Dios atemporal. Wow, entonces acá cuando leemos la palabra del Señor quiere decir que no es un Dios que es creado por el hombre. O sea, no es que el hombre se ha imaginado a Dios y ha creado un Dios, no, sino que Dios dice que desde el principio, es desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Entonces acá vemos, ¿no?, que Dios no es un Dios inventado por hombre. Hablamos de un Dios que creó el universo, un Dios que creó el cielo, que creó la tierra, un Dios que creó todo lo que vemos, incluso lo que no vemos, Dios lo creó. Entonces
no es que nosotros vamos a tener una idea, ¿no?, de que es una tradición, de que es una cultura, de que a lo mejor Dios, tenemos por allí un librito donde la persona se inventó quién era Dios, cómo iba a ser este personaje. No, estamos hablando de un Dios real, de un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios poderoso. Un Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios que por su misericordia estamos nosotros el día de hoy acá. No es por casualidad, o sea, siempre conversamos, no es por casualidad nuestro nacimiento. A lo mejor la situación por la que pasaron nuestros padres para que nosotros pudiésemos nacer es una cosa, pero ya Dios lo tenía preparado. Dice la palabra del Señor que Dios le dice a Jeremías, ¿no?, desde antes de la fundación del mundo ya yo te había escogido para este tiempo. Entonces así nos dice Dios a cada uno de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de todo, ya Dios tenía planificado que en este año nosotros pudiéramos estar en este lugar. Ya Dios había planificado que en este tiempo nosotros pudiéramos darle la gloria y pudiéramos darle la honra. Y acá lo vemos, ¿no?, en el libro de Salmo, el salmista dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces Él lo está reafirmando. Y cuando nos vamos al libro de Génesis 1.1, ¿qué nos dice el libro de Génesis 1.1? La primerita palabra que dice la Biblia. Para que podamos ver, ¿no?, que el Señor es un Dios eterno. No es un Dios que salió en el año 2025. No es un Dios que viene del año 2020 para acá. No es un Dios del año 1600 para acá. No, es un Dios eterno, es un Dios eterno, y ese es uno de los atributos que conversaron el día jueves, ¿no? Y vemos que dice en Génesis 1.1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén, hermano. Recordar también que este principio que nos menciona, ¿no?, en el primer capítulo, primer versículo de la Biblia, el principio habla de la creación de Dios, no habla sobre el principio de Dios, ¿no? Tener en cuenta eso de que Dios no inició aquí. Dios estaba desde antes de la creación, desde antes de fundar a todo el mundo, ¿no? Claro, y acá dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ya está hablando, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando la tierra estaba desordenada. O sea que ya Dios estaba ahí. Amén. O sea que ya antes de la creación de la tierra ya Dios existía. Entonces vemos que es un Dios que a lo mejor nosotros calculamos, mira, hay un promedio de que las personas en el siglo XXI llegan a un promedio de 80 a 90 años, pero Dios no tiene tiempo. Dios no es que le vamos a contar los años a Dios, cuántos años tiene Dios, cuánto tiempo tiene la existencia de Dios. No, porque es imposible nosotros determinar eso. La ciencia humana es imposible que determine cuánto tiempo tiene Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser eterno. Amén. Es una persona eterna. Dice la palabra del Señor que Él es espíritu, y donde Él habita en todas partes. Por eso conversaban, ¿no?, el día jueves, que Dios es un Dios omnipresente, omnisciente. O sea, Él está en todas partes, Él en todos lados nos ve. Aunque nosotros acá estemos adorando a Dios, allá del otro lado del mundo también están adorando a Dios, y Dios está aquí y está allá. Entonces Dios es un Dios omnipresente, un Dios que está en todas partes. No podemos ocultarnos de Él. Ni que me meta debajo de la tierra me voy a poder ocultar de Dios, porque Dios conoce mi vida, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, que nosotros tengamos eso. Y ahora, ese Dios maravilloso del que nosotros estamos conversando el día de hoy, ese Dios maravilloso tuvo misericordia para con la humanidad. Tuvo misericordia para con nosotros, y dice la palabra que entregó a su único Hijo para que nosotros pudiéramos tener ese encuentro con Él. Y mira lo que dice allí el libro de Hebreos 1, nos habla, ¿no?, de que Dios se reveló al hombre. Dios se reveló al hombre. Y le damos la gloria al Señor. Mira, dice Hebreos 1 del versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. O sea que Dios acá, Pablo acá está hablando, ¿no?,
Dios en la antigüedad se manifestó a través de los profetas, se manifestó de muchas maneras a su pueblo, se manifestó de muchas maneras en la tierra, pero dice ahora, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Entonces acá hay un dato importante. Acá hay un dato importante y cuando nosotros leemos con detenimiento la palabra del Señor, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, mismo Dios, también estuvo presente en la creación del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las personas hablan de Jesús, cuando las personas hablan de Jesucristo, solamente toman el tiempo de Jesucristo mientras vino a la tierra. Pero recordemos que Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesucristo. Entonces, sabemos que tenemos un Dios, pero ese Dios se manifiesta en nuestras vidas, o se manifestó en nuestras vidas de tres maneras diferentes. Uno como Padre, el otro como Hijo y como el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Entonces, aunque se manifiesta de tres maneras diferentes, es un mismo Dios. Y vemos acá, ¿no?, la majestuosidad de Dios en el libro de Hebreos. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces no cabe duda, ¿no?, de que Dios es un Dios eterno, un Dios que siempre está, un Dios que aunque muchas corrientes religiosas, por así decirlo, intenten, ¿no?, describir a Dios de una manera diferente, si nos ponemos a conversar acerca de cada una de esas ideologías o cada una de esas doctrinas o cada una de esas maneras de visualizar a Dios, no tendríamos tiempo para desarrollar todo ese tema, pero sabemos que no importa lo que a mí me diga las creencias, no importa lo que a mí me digan las corrientes religiosas, lo que importa es que nosotros verdaderamente tengamos ese encuentro personal con Dios y que Dios sea revelado en nuestras vidas. Porque muchas veces cuando escuchamos solamente al hombre, entonces empezamos a creer algo que la palabra no lo dice muchas veces. Entonces es necesario que nosotros, está bien, escuchamos, analizamos lo que se predica, lo que se habla, lo que se dice acerca de Dios, pero todo eso tenemos nosotros que llevarlo a un filtro y ese filtro es la palabra del Señor. Amén. Que lo que a mí me digan, yo lo voy a constatar con la palabra del Señor para ver si es verdad o es mentira, porque la palabra del Señor es verdad. Amén, hermano. Por eso vamos a iniciar, ¿no?, con este título que es Dios el Creador, ¿no? Justo lo que estábamos hablando, ¿no? Para ello vamos a leer nuevamente el versículo Génesis, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este primer versículo nos habla, ¿no?, que estaba la tierra desordenada y vacía. ¿Y qué más nos dice esto? Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿no? Y entendemos que las tinieblas es algo oscuro. Entonces todo eso abarcaba en todo ese espacio, porque aún no era un mundo, ¿no? Dice acá que la tierra estaba desordenada y vacía y todas las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, Dios, porque Dios es luz, ¿no?, y en su inmenso amor, al momento de crear, Dios era el único que podía iluminar todo eso, toda la tierra, ¿no? Entonces, dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Es ahí donde recién Dios empieza a crear el mundo y separó la luz y separó las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí vemos que Dios es el creador, porque Dios menciona con su palabra. Dios nos dice que sea la luz y fue la luz.
Entonces Dios solamente lo menciona y con su palabra, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Creador, y eso es lo que nos dice su palabra, que Él creó, ¿no? Empezó a crear y hizo el día, y la luz llamó día y las tinieblas llamó noche. Y después ya viene a crear el sol, las estrellas, el mar, las plantas y todo lo demás que se ha venido conformando y hacer la tierra, ¿no? Claro, dice la palabra del Señor que en 7 días, ¿no?, creó Dios la tierra. En 7 días creó Dios la tierra y ese séptimo día Dios descansó. Bueno, en realidad la creó en 6 y descansó el séptimo. Pero no quiere decir que Dios existe a partir de la creación de la tierra, no. O sea, no podemos deducir que Dios existe a partir de la tierra, porque dice que antes de la creación de la tierra ya Él existía y había un cielo. Había un cielo. Entonces después de que hubo esa revelación, ¿no?, esa revelación de parte de Satanás en los cielos, dice que fue expulsado de los cielos. Entonces es importante que nosotros podamos ir un poco más allá, ¿no?, y ver, entender que Dios es un Dios eterno, un Dios creador, un Dios que siempre está allí al lado de nosotros. Y mira lo que dice el Salmo 121, 1 y 2, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es importante todos estos versículos porque queremos demostrar, ¿no?, a Dios un Dios creador. Queremos demostrar en este programa que todo lo que nosotros vemos no es simplemente simple curiosidad o es producto de la nada, no. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué. Hay muchas teorías por allí de la creación del mundo, que de la nada salió una explosión y se creó el mundo, pero sabemos que nada sucede por casualidad. Sabemos que por nuestros cuerpos, no por casualidad tenemos dedos, no por casualidad tenemos manos. O sea, nosotros no somos creación ni somos evolución de nadie, somos creación de Dios. Dice la palabra del Señor ahí mismo en el libro de Génesis, ¿no? Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios es nuestro creador. Pero ahí también hay un punto importante. La palabra del Señor dice que Dios es espíritu, ¿ya? Y como Él es espíritu, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, como Dios es espíritu, Él nos ha creado a nosotros también en espíritu. Dios nos ha creado a nosotros en una manera espiritual, y ese es el nacimiento que nosotros tenemos que tener. Está bien, físicamente nosotros tenemos forma de hombre para poder estar en esta tierra física, pero nosotros tenemos una vida espiritual, tenemos una forma espiritual que Dios nos ha entregado, porque dice la palabra del Señor que Él nos ha creado conforme a su imagen y semejanza. Entonces es importante que nosotros podamos entender todas estas palabras y dejar por asentado de que Dios es creador. Es importante que cada uno de nosotros entendamos que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y yo creo que nos ha quedado claro el tema de que Dios es un Dios creador. Dios es el Dios que da la vida, es el Dios que ha permitido, ¿no?, que por su misericordia cada uno de nosotros podamos disfrutar de una vida física, una vida terrenal. Pero recordemos que siempre es importante darle la gloria, darle la honra a aquel que nos ha dado la vida y a aquel que nos ama. Amén. Porque una de esas especialidades de Dios también es que Él es el amor. Él es amor, ¿no? Y dice que a pesar de su grandeza, a pesar de su maravillosidad, a pesar de lo inmenso y de lo atemporal, lo eterno que es Dios, Él tuvo misericordia de nosotros y dice que se hizo forma de hombre y nació por el vientre de una mujer y llegó a la tierra para darnos, ¿qué?, redención de pecados, para darnos amor, para darnos la oportunidad a cada uno de nosotros de que pudiéramos tener esa relación de padre e hijos, esa relación de padre e hijos a través de su Hijo Jesucristo, quien vino a redimir cada una de nuestras
maldades, a redimir cada uno de nuestros pecados. Gracias a ese amor infinito, dice, ¿no?, la palabra del Señor, que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, todo aquel que conoce a Dios tiene que demostrar ese amor. Y cuando hablamos de amor, no hablamos simplemente de un sentimiento. No hablamos simplemente de que yo amo a mi esposa, de que yo amo a mi hijo, de que yo amo a mis padres. Ese es un amor, teológicamente se habla de un amor filial, un amor de que yo hacia una persona. Pero cuando hablamos del amor de Dios, hablamos del amor ágape, un amor sobrenatural, un amor inmenso, un amor misericordioso, un amor que, como lo hemos dicho creo que en varias oportunidades, un amor que cualquier persona no entrega a su hijo para que muera por otro. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos entender esa profundidad y podamos tener ese amor para con el prójimo, de que si Dios nos dio la oportunidad de poder tener un encuentro con Él, ¿por qué no hablar de Él y por qué no servirle a Él? Muchas veces decimos, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que vino, yo creo que nació, murió y resucitó al tercer día, pero no estamos dispuestos muchas veces a adorarle a Él. Y comenzamos a poner otros dioses por encima de un Dios verdadero, un Dios que nos da oportunidades, un Dios de 1000 oportunidades. Mientras estemos acá en la tierra, tenemos oportunidad de poder servirle. Amén, hermano. Y somos privilegiados de poder tener a Dios cerca, ¿no? Porque antiguamente, Dios solamente se mostraba a sus profetas. Dios solamente se revelaba a sus hijos escogidos, elegidos, ¿no? Como eran los profetas, sus discípulos, ¿no? Pero ahora Dios envió a su Hijo, ¿no?, que tomó forma de hombre, dice su palabra, y fue por medio de Jesucristo que ahora estamos aún más cerca de Dios, ¿no? Porque dice que el Padre y el Hijo son uno, ¿no? Dios y Jesucristo son uno. Entonces eso ha sido que nosotros nos podamos acercar más a Él, le tengamos más cerca. Y ahora más que su Espíritu Santo, ¿no?, que nos ha mandado como consolador, que está en nosotros, en las personas que creen en Dios, que confían, que disponen, ¿no?, su vida, ¿no?, en obediencia a Él, es donde ahí aún más cerca lo tenemos al Espíritu, a Dios, ¿no?, que es el mismo. Quiero leer también Salmos 145:8, que nos habla más de ese amor que Dios tiene para con nosotros, ese amor, esa misericordia que Dios mandó a su Hijo, ¿no? Porque como usted lo mencionaba, ¿quién va a mandar a su Hijo para que muera, ¿no?, por todo el mundo? Siendo Él no teniendo ningún pecado, mandó a su Hijo, sacrificó a su primogénito para que pueda morir por todos nosotros. Ese amor, creo que nadie, ni una persona tiene ese inmenso amor que tiene Dios, ¿no? Vamos a leer Salmo 145, versículo 8, dice: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, Nos dice acá su palabra que Él es clemente, Él es misericordioso, ¿no? Son sus atributos también que Dios tiene, ¿no? Lento para la ira y grande en misericordia. Es grande en misericordia, que mandó a su Hijo para que muriera por todos nosotros, y eso es el amor más grande que Dios pudo haber tenido para con nosotros, sus hijos. Sí, y es cuando nosotros vemos allí desde nuestro punto de vista humano, vemos que no cualquiera hace eso, no cualquier persona hace esa gran misericordia, y acá dice, ¿no?, el libro de Salmo, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Aunque nosotros sabemos, somos conscientes, lo hemos venido conversando, ¿no?, en los programas anteriores, de que venimos con esa herencia pecaminosa. Traemos una herencia desde Adán y Eva que viene de generación en generación. El pecado viene de generación en generación hereditariamente. ¿Por qué? Porque el pecado también ha venido heredándose en cada una de las generaciones, y por esa razón nosotros no merecíamos esa oportunidad. Pero dice la palabra del Señor que Él es misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, en su gran misericordia, Dios
ha permitido que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de servirle, la oportunidad de encontrarle a Él y la oportunidad de que Él forme parte de nosotros, porque a través de su Espíritu Santo Él es quien vivifica nuestro espíritu, Él es quien vivifica nuestra alma. Por eso es que dice la palabra del Señor que en otros tiempos estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces ahora no, ahora estamos vivos por el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Entonces, cuán importante es que cada uno de nosotros podamos recibir al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, como ese primer sermón de Pedro, ¿no? Dice que Pedro les muestra a todos los judíos, mira, no vamos a ganar la vida eterna, no vamos a poder ser salvos. Y los judíos estaban sorprendidos y decíamos, oye, ¿y ahora qué hacemos? Porque ellos entendían de qué se trataba la salvación. La ley les hablaba de cómo podían ser salvos, pero ahora se levanta un hombre y les dice, mira, no van a poder ser salvos si no es por medio de Jesucristo. Entonces la gente como que se asustó y dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué hacemos nosotros si tenemos perdida la salvación? Y Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y vendrá el don del Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces ese regalo inmerecido, esa misericordia de Dios que es el Espíritu Santo, es el que nos va a vivificar a cada uno de nosotros. O sea que ya no tenemos solamente un Dios creador, ahora tenemos un Dios que nos da vida eterna también. Amén. ¿Y cuán importante es eso? ¿Por qué? Porque Dios quiere poder convivir con cada uno de nosotros de manera eterna. Él dice, cielos nuevos y tierra nueva nos ha ofrecido. Entonces todo eso va a ser ¿para quién? Para todo aquel que verdaderamente le sirva, para todo aquel que verdaderamente de corazón diga, Señor, quiero ser tu hijo. Señor, quiero ser parte de tu familia, quiero ser ese hijo agradecido, ese hijo que siempre está allí a tu servicio. Pero eso solamente nace de acá, de nuestro corazón. Dice la palabra que Él nos dio el libre albedrío. Él nos dio esa oportunidad de que nosotros podamos escoger. Ahí está la verdad, nosotros tenemos la decisión. Dios no nos va a obligar, el Espíritu Santo no nos va a obligar. Simplemente nosotros vamos a tomar esa decisión. Y una vez que nosotros tomamos la decisión, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, empieza a obrar en nuestros corazones con ese inmenso amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Y en su palabra también nos demuestra, ¿no?, más de ese amor inmenso que Dios tiene para con nosotros. Como en el libro de Salmos 23, versículo 1 y 2 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Ese es el plan, el propósito de Dios para con nosotros, bendecirnos, que nada nos va a faltar. En delicados pastos me hará descansar. Dios quiere que tú estés tranquilo, que tú estés cómodo, que vivas una vida de bendición tras bendición, porque eso es lo que Dios tiene para con nosotros. En su inmenso amor, Dios quiere eso para con nosotros. Pero como mencionaba mi hermano Ángel, ¿no?, que es necesario que Dios sea tu Padre. Porque si tú solamente lo conoces como Dios, como nombre, que Dios es el Todopoderoso, y solamente sabes que de su existencia, entonces no va a ocurrir nada. Pero si tomas a ese Dios como tu Padre, ¿no?, a ese Dios, entonces es Dios que ahí va a desarrollar todo eso, todo lo que Él tiene, todo su amor va a caer sobre ti, porque tú vas a ser su hijo, ¿no? Entonces dice, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, ¿no? Dios tiene muchas bendiciones para tu vida. Dios quiere que tú vivas tranquilo, que vivas con ese amor que Dios tiene para con nosotros, porque si Dios está con nosotros, en nosotros va a estar el amor, porque Dios en esencia es amor. Amén. Y sí, entonces podríamos decir que Dios cuida de nosotros. Amén. Podríamos decir que Dios es quien nos protege, es Dios quien está allí a través de su Espíritu Santo, acampando alrededor nuestro.
¿no? Como dice el salmista, Jehová es mi pastor, o sea, es el que me guía, el que me dice por dónde debo estar, para qué. ¿Cuál es la función de ese pastor de ovejas? Cuidar de que esas ovejas no puedan ser devoradas por ningún lobo, no puedan ser devoradas por ningún otro animal. Entonces, ¿cuál es esa función de Dios como pastor? Ayudarnos a nosotros a que no podamos desviarnos del camino y podamos aislarnos. Y sabemos que ya lo hemos conversado, que Dios nos invita a ser sus hijos. Entonces, eso quiere Dios, que nosotros seamos sus hijos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como seres humanos? Muchas veces es que somos rebeldes por naturaleza, ¿no? Dios nos dice, mira, si tú sigues este camino, si tú sigues por acá, por donde yo te estoy guiando, tú vas a encontrar la vida eterna. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros queremos irnos por acá. Dios me dice, por acá es el camino, nosotros queremos dar toda la vuelta. ¿Por qué? Porque somos por naturaleza, vivimos en un mundo pecaminoso y ese mundo nos invade, ¿no? Pero Dios en su misericordia dice, te voy a dar otra oportunidad. Te voy a dar una oportunidad más. Por eso que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando nosotros confiamos fielmente en Dios, cuando nosotros confiamos fielmente en que Dios está en nuestras vidas, está en nuestra familia, está en nuestro hogar, cuando nosotros verdaderamente le servimos a Dios, las bendiciones de Dios descienden a nuestras vidas. Y no solamente una bendición física, a lo mejor no nos falta alimento, no nos falta ropa, no nos falta casa, ¿verdad? Porque Dios en su misericordia nos provee de nuestras necesidades básicas, nos provee todo lo que nosotros necesitamos, mas sin embargo Dios nos da mucho más que eso. Nos da una vida eterna, nos da un cielo eterno, nos da la oportunidad de nosotros poder vivir eternamente. Entonces, porque es que desde el principio nosotros fuimos creados para la eternidad. El problema es que por causa del pecado, dice que se nos fue declarada una palabra de muerte. Dice, por causa de esto, ahora morirás, ciertamente morirás. Entonces, ahí hubo un plazo para el hombre. Y por causa del pecado, de la desobediencia, entonces ahora tenemos una consecuencia. Pero Dios dice, está bien, vas a morir terrenalmente, pero espiritualmente, ¿no? Tienes la oportunidad de tener una vida eterna. Entonces Dios cuida de nosotros y dice la palabra en Mateo 28:20, ¿no? Mira lo que dice en 28:20, dice, enseñándoles que guardaren todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí Jesús hablándole a sus discípulos, ¿no? Vamos a leerlo un poquito más arriba para que podamos entrar en contexto. Dice, desde el 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, hay una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos la promesa de la vida eterna, pero depende de nosotros si queremos verdaderamente obedecer lo que Dios ha mandado. Y hablábamos el día jueves, ¿no? Dice que toda la ley se resume en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí vemos que el amor se manifiesta. Aparte que el amor es un atributo de Dios. Cuando hablamos de amor, no es que Dios demuestra el amor, no. Dios en esencia es amor. Por eso es que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esencia Él es amor. O sea, nosotros hablamos de Dios, hablamos literalmente de amor. Entonces es importante que nosotros podamos entender, ¿no? Dice la palabra que Él no nos dejará huérfanos, que Él siempre estará con nosotros, que Él en todo momento estará allí cuidándonos de todo mal y peligro. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros como personas, muchas veces nosotros como seres humanos no asimilamos esta información
por falta de conocimiento, dice la palabra, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces es importante que a través de estos programas, podamos ir llenándonos un poco más de lo que verdaderamente es Dios. Verdaderamente Dios. El objetivo de este tiempo, el objetivo de este momento en el que nosotros nos encontramos acá, no hablando solamente palabra que salga de nuestro corazón, sino hablando palabra del Señor. El objetivo de esto es que cada uno de nosotros podamos nutrirnos, podamos conocer la verdad, que usted que está allá del otro lado de esta pantalla, tú que estás allí con tu familia, tú que a lo mejor estás allí viajando, tú que a lo mejor estás allí descansando un momento, tú que estás cocinando, todo el que está allí mirando el programa pueda recibir una palabra de verdad, una palabra de vida, y podamos juntos entender lo que Dios quiere que nosotros seamos. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros, ¿no?, podamos conocerle. Ese es el objetivo de este programa, conocer verdaderamente quién es Dios, conocer verdaderamente a profundidad cuál es nuestra función delante de Dios y cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas de una manera especial, ¿no? Amén, hermano. Y podemos dar ejemplo también en nuestras propias vidas, ¿no? Los que son padres, cómo demuestran ese amor hacia sus hijos, ¿no? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros que somos padres, le damos de todo a nuestros hijos, ¿no? Le damos ese amor, ese cariño, a pesar de que ellos se portan mal. Nuestra paciencia sí puede a veces quedar corto, ¿no?, hacia nuestros hijos, pero Dios, que hemos leído acá en su palabra, Dios es un Dios misericordioso. Dice que es tarde para la ira, Él no explota, ¿no? Si tú te portas mal como hijo, Dios te tiene paciencia, Dios te tiene mucha misericordia y Dios te tiene amor. Si nosotros demostramos ese amor, ¿no?, para nosotros grande, porque nosotros tenemos un límite, ¿no? Para nosotros es un amor más grande que tenemos hacia nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios para con nosotros, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios omnipotente, omnisciente, que Dios está en todo lugar, Él ve, Él nos ve, Él está con nosotros, también Él nos puede ver, Él escudriña nuestros corazones, dice su palabra, Él puede ver y Él puede sentir lo que tú estás pensando, que tienes en tu corazón. Entonces es necesario que tú permitas que Dios sea tu Padre y que Él sea cuidando tu vida, y no solamente a ti, también a tu familia, a todos los que están contigo, a tus abuelos, a tus padres. Entonces, si tú eres bendecido, dice su palabra que Dios va a bendecir también todo tu hogar. Entonces es importante que permitas que Dios esté en tu casa por medio de ti. Tú haz conocer a las demás personas, porque las demás personas son tus prójimos. Y como menciona el hermano Ángel, la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que son dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios y también amarás a tu prójimo. Y por ese amor que tú tienes a tus prójimos es que tú debes invitar a conocer también a ese Dios que es tu Padre. Y por medio de eso es que van a llegar las bendiciones y vas a llegar a que toda tu familia tenga esa salvación, ¿no? Que para eso Dios vino a este mundo, a darte esa salvación, esa vida eterna. No es algo circunstancial, no es algo temporal, no vas a vivir bien, ¿no? Sino que a pesar de todo eso vas a llegar a tener una vida eterna, una vida en eternidad, pues, ¿no?, como dice su palabra. Amén, así es, ¿no? Y dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, muchas veces estamos cargados de ansiedad, muchas veces estamos cargados de situaciones que vivimos en nuestro día a día. Sabemos que estamos constantemente en presión en este mundo, pero la palabra del Señor nos da un alivio, nos da una tranquilidad, nos da una paz. Y es que va a llegar un momento en el que nos vamos a poder ver frente a frente a nuestro Señor. Amén. Y poder descansar verdaderamente en Él. Y así que todas esas
ansiedades, todas esas angustias que tú a lo mejor tienes. No conozco las situaciones por las que puedas estar pasando, puedas estar atravesando tú que nos estás viendo, pero algo sí estamos seguros desde acá, desde nuestra posición, y es que mientras confiemos en que Dios está de nuestra parte, vamos a salir más que victoriosos, más que vencedores, porque Él es un Dios de amor, un Dios que escucha al justo, un Dios que escucha la oración del justo, que escucha la oración de aquel que le cree y le sirve en espíritu y en verdad. Así que los invitamos a que puedan reflexionar, ¿no? Reflexionar acerca de esta palabra, reflexionar acerca de lo que Dios nos está hablando a nuestros corazones. Es importante que nosotros podamos decir: Señor, quiero abrir mi mente y abrir mi corazón a lo que tú quieres depositar en mí. Quiero que tú seas quien gobierne mi vida, quiero que seas tú quien gobierne mi corazón, quiero que seas tú quien gobierne mi familia, porque he entendido que no puedo poner el primer lugar a otra cosa que no seas tú. El primer lugar sea ¿para quién? Para Dios. Que el primer lugar en mi vida, yo me levanto y lo primero que hago es agradecer a Dios. Que yo me acueste y antes de acostarme yo agradezca a Dios. Que yo vaya a comer y antes de comenzar a comer lo primero que haga es agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos ha provisto todo lo que nosotros tenemos. Él es quien ha llenado cada uno de esos espacios. Así que si tú que estás allí del otro lado de esta pantalla y esta palabra verdaderamente ha ministrado tu corazón, esta palabra verdaderamente ha llenado tu vida, te invito a que puedas allí cerrar tus ojos por un momento y repetir esta oración conmigo, que es sumamente importante, y decirle: Señor Jesús, creo en ti, creo que tú eres un Dios creador, creo que tú eres un Dios de poder, creo que tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso. Señor Jesús, en esta hora creo y confío en ti y quiero entregar mi vida, mi corazón, mi familia, mi hogar ante ti, Señor Jesús. Entrego mi corazón, me arrepiento de toda maldad, de todo pecado, de toda atadura, de todo aquello que he hecho hasta este momento, pero que no es agradable delante de ti. Me arrepiento en esta mañana y te acepto como mi único y verdadero Señor y Salvador de mi vida. Gracias te doy, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero tener esa vida eterna también. Quiero ser parte de ser hijo tuyo, Señor. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que te invitamos una vez más a que si no estás congregando en algún lugar, busques una iglesia cercana a donde tú vives, sea en el lugar donde estés. Sé que hay muchas personas a través de las redes sociales que nos ven de diferentes lugares, que puedan ubicarse en una iglesia cercana y congregarse. Es importante buscar de la presencia del Señor en todo tiempo, en todo momento. Y los que son de acá de Huaral o cerca de Huaral, los invitamos, ¿no?, a nuestra congregación Iglesia Apostólica Kairos Huaral. Estamos ubicados en Victoria Baja, allí, prolongación El Palmo con José Olaya, a una cuadra del Chifa El Paisa. Ahí estamos ubicados para servirle los días lunes y viernes a partir de las 7 de la noche. Estamos allí reunidos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y los días domingo estamos igualmente allí a las 5 de la tarde dándole la gloria a Dios Todopoderoso. También los días domingos 10 de la mañana los niños tienen su escuela dominical. Recordemos que la palabra del Señor no tiene edades. Para todos es la palabra del Señor y para todos es la adoración del Señor. Así que igualmente estamos acá los días jueves y sábados. Confiamos en el Señor, que el Señor está usando este espacio, este medio para ministrar cada uno de nuestros corazones, porque no solamente los que nos ven y nos escuchan son ministrados, sino que acá nosotros también somos ministrados por la palabra que el Señor nos entrega, por la palabra que el Señor nos da, y sé que cada día el Señor se glorifica de una manera sumamente especial. Así que todos los días jueves y sábados 10 de la mañana estamos en vivo para acá por este medio, dándole la gloria a Dios. Y no nos queremos ir sin dejarte una pregunta allí que tú puedas hacer en tu corazón, y en este día
hazte esta pregunta y dile, ¿a qué Dios estoy sirviendo? ¿A qué Dios estoy adorando? Porque es importante que nosotros podamos definir eso. Y allí parte todo. ¿A qué Dios estoy sirviendo? Estoy colocando a Dios verdaderamente en primer lugar. Entonces, sin más, les agradecemos una vez más todos los que se conectaron por las redes sociales, todos los que han dejado sus comentarios, los saludamos, un abrazo en Cristo Jesús y se les ama en el amor de Cristo, ese amor inconmensurable que es el amor de Dios, y creemos que Él es el dador de la vida, el creador del cielo y de la tierra. Así que, hermana, amén. Recordarles también que pueden dejar sus mensajes si uno de ustedes quisiera que nosotros podamos orar por ti o necesitas algún consejo, puedes escribirnos también por la página del Facebook de la iglesia. Ahí está mencionado en la parte de abajo del televisor. Es Iglesia Apostólica Kairos Huaral, ¿no? Pueden también ahí hacer clic en el WhatsApp, que va derivado hacia un número que con tranquilidad y con confianza podrían escribir. Igualmente, si desean consejería también, les voy a mencionar el número. El número es el 959-268-802. Y muchas gracias por conectarse, y si siguen viendo más este canal, yo sé que su fe va a seguir fortaleciéndose mucho más, y mucho más van a conocer de este Dios que hablamos, de este Dios verdadero, este Dios todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.